Hola, ¿qué tal, amigos de Radix? Estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos en otra de nuestras mesas redondas que tanto nos gustan. En esta ocasión estamos con tres de los muchos, afortunadamente muchos, directores calificados al Oscar 2024, que los vamos a presentar a continuación quienes nos acompañan. Primero, desde España, tenemos a Carmen Córdoba, directora del cortometraje Amarradas. Hola, Carmen, muchas gracias. Buenas. Desde Argentina, con la coproducción argentino-mexicana, Patricio Plaza, director de Carne de Dios. Hola, Patricio. Hola, ¿qué tal? Y portugués de nacimiento, pero también que radicado en España, está Bruno Simoes, de Kafka's Doll. ¿Qué tal, Bruno? Hola. Que tenemos ellos muchos cortometrajes de la región. Ojalá que haya buena suerte para todos. Y bueno, lo primero que les quería preguntar, rapidísimo, mejor antes que preguntar, pedir, en aproximadamente un minuto, y les prometo que es la única pregunta con tiempo, que cada uno me diga más o menos de qué va su cortometraje para los que no los han visto. Y empezamos contigo, Carmen. Uy, un pitch. Pues Amarradas es un cortometraje que habla de la relación madre-hija y cómo evoluciona durante la vida y de la búsqueda de la propia identidad. Casi nada. Sobre Patricio. tiempo. Bueno, Carne de Dios es un corto de terror fantástico basado en textos escritos por frailes españoles en el México del siglo XVI durante la etapa colonial y básicamente narra en un ejercicio de imaginación la experiencia de un fraile que tiene que atravesar en su propio cuerpo uno de los rituales que ha estado persiguiendo en ese proceso de evangelización. Bruno. A ver, La muñeca de Kafka es un corto que se basa en una historia, un mito no comprobado de la vida de Kafka, que va de que un día encontró a una niña llorando en el parque por haber perdido a su muñeca. Entonces él se va a escribirle cartas cada día para leerle como si fueran de su muñeca. Y entonces, bueno, esto muestra un lado de Kafka que no es muy conocido y entonces me pareció un buen punto de partida y bueno, me quedé con la historia en la cabeza, entonces he escrito esta película que usa esta historia como punto de partida, pero que en realidad habla de su relación con su pareja en ese momento, de su enfermedad y bueno, y lo mezcla todo, porque las cartas no existen, nunca han sido encontradas, entonces ahí lo he ficcionado con elementos de su vida. Perfecto, los tres cortometrajes son increíbles, así que si tienen la oportunidad de verlos, no dejen de hacerlo. Y bueno, ahora sí entrando un poco en materia, el Oscar, que es esa ceremonia que tanto nos gusta a todos por un lado, pero que al mismo tiempo siempre decimos, bueno, el Oscar lo vemos, no sé. Y pues ya son más de 90 años de historia de esta premiación. Y lo que les quiero preguntar a cada uno de ustedes es, ¿cuál es el valor de estar nominado para este premio tan importante, pero a la vez que genera tantos sentimientos encontrados en prensa, en público, en cineastas, artistas? Bueno, yo creo que todos queremos un Oscar, ¿no? Y bueno, de ese, de lo complicado que es, ¿no? Y de ese anhelo a la vez, pues bueno, surge un poco esa controversia a veces de emociones, ¿no? Está claro que es algo muy complicado por eso, porque como todo el mundo lo quiere, pues hay grandes jugadores en el tablero y bueno, desde luego en mi caso, que soy una pequeña productora, pues es casi, ¿no? Es como una fantasía que no considero que se vaya a hacer realidad nunca. Pero bueno, en ese camino sí que es verdad que se hace también un trabajo de darte a conocer, de que se conozca tu trabajo y para mí ese es el verdadero valor, ¿no? De participar en la campaña de los Oscar. Y bueno, pues cuanto más lejos llegues en esa campaña, a más gente alcanzas y más gente conoce tu trabajo, ¿no? Y al final es esa oportunidad de que más personas vean lo que has hecho, que es al final lo que queremos, ¿no? Que con estas historias pues alcancen lo más lejos posible.
Bueno, sigo yo entonces. Sí, comparto lo que decía Carmen, esto último, de que claramente hay un tema de visibilidad, porque como sabemos, sobre todo en el mundo de la animación, que es un nicho bastante específico dentro del audiovisual, en términos de prensa, difusión y visibilidad de los cortometrajes sigue siendo bastante complejo eh, generar audiencias, que las películas sean vistas, entonces obviamente que incluso los festivales especializados de animación, como bueno, Annecy y demás, en términos de público en general, no tienen tanto, no son de un conocimiento público como obviamente algo como los Oscars, ¿no? Entonces en ese sentido también creo que tiene que ver con una cuestión de visibilidad y en nuestro caso particular, obviamente también entendemos que es un impulso posible para el sector de la animación en Latinoamérica, porque bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, que ha tenido el Oscar por Historia de un oso en 2016 y que ha sido nominado con Bestia el año pasado, eso fue un motor muy grande para la industria de la animación chilena, que bueno, eso después irradia, ¿no?, a toda América Latina. Entonces, para nosotros, en el caso de Carne de Dios, que es una coproducción entre Argentina y México, y que también tiene participación colombiana, nos parece que sería también eso, un motor para dar mayor difusión a lo que se produce en la región y para, bueno, también acompañar con eso la posibilidad de que haya más políticas públicas y fomento a la animación. Así que viene más por ese lado. Bien, pues yo estoy de acuerdo. A ver, el Oscar obviamente es algo que te puede cambiar la vida, te da muchísima visibilidad, pero no es tanto en eso que pienso, porque, a ver, hay muchos factores que no controlamos y que lo determinan, pero más que todo es eso, un corto tiene una vida bastante limitada normalmente. Hacemos un par de años de festivales y luego ya cuesta seguir que se siga viendo, ¿no? Entonces es un poco intentar extender un poco la vida del corto al máximo, y bueno, y al calificarlo, pues podemos potencialmente llevarlo a ponerlo enfrente de académicos de la Academia de Estados Unidos. Entonces es un poco darle un poco más de vida. Eso es lo principal, y luego lo que pudiera pasar ya sería como un bonus. Yo Los en tres, línea de, no, perdón, perdón. que no, que me parece muy interesante lo que ha dicho Patricio de, bueno, de las nominaciones en este caso de cortometrajes chilenos, porque yo tengo la sensación de que el Oscar que se llevó un cortometraje español, ¿no?, de Alberto Mielgo, no ha tenido mucha repercusión, ¿no?, en la industria del cortometraje español. Y es una cosa que, bueno, que sí que ha habido algunos apoyos que se han incrementado desde el gobierno, pero no ha tenido la repercusión que debiera. Bueno, quizá creo que se siente como que Alberto Mielgo pues no es español, pero la producción, ¿no?, ha sido más desde Estados Unidos, y se sigue pensando que en España no, o sea, no hay apoyo a ese tipo de cortometrajes, ¿no?, con tanto presupuesto, y aquí desde luego no hay posibilidad de financiar ese tipo de proyectos, ¿no? Bruno, y complementando un poco con esto que comentan, ¿cómo se percibió en Portugal, tú que estás más cerca que todos nosotros de esa industria, lo sucedido con Ice Merchants el año pasado de Joao González? A ver, fue la primera nominación de siempre de Portugal, entonces está bien que hubiera sido con un corto de animación, ¿no? Además, en el centenario de la animación del país, eso ha sido muy especial, ¿no? Pero yo creo que ha dado un poco más, a ver, dentro del país, quizás ha dado un poco más de fuerza a la gente de la animación a la hora de negociar con el ICA y con las autoridades. No, a ver, no creo que se haya sentido un cambio de repente, pero creo que sí les da un poco más de poder de negociar. Los tres hablan de algo muy interesante, que es la palabra visibilidad. Los tres la mencionan en algún punto, y que es uno de los mayores problemas que tiene el cortometraje, que no tiene suficientes plataformas para verse. Ahora se ha corregido un poco en Argentina. Patricio, han habido varios esfuerzos con Cine Bonsai, lo han hecho últimamente. También en España han habido algunos esfuerzos, y en Portugal, pero la gente no está tan acostumbrada. ¿Qué tanto extiende el Oscar o qué tanto contribuye el Oscar a aumentar efectivamente la visibilidad de un cortometraje de animación? ¿Empiezas tú, Carmen?
Ah, bueno, pensaba que ya íbamos un poco por libre. Quien guste, como ustedes Bueno, gusten. yo creo que al final es la gente, si oye que hay un cortometraje que está nominado, lo va a buscar, ¿no? Y entonces las plataformas o sea, diferentes soportes se van a interesar en tenerlo para ofertarlo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es, claro que es un gran empujón a la demanda, ¿no? de esos cortometrajes seleccionados y bueno, al final es un poco una rueda, ¿no? Porque sí que en el momento en el que ya entras en una shortlist, ahí ya sí que por lo menos desde España hay mucho más apoyo de las instituciones y eso hace también, ¿no? Que haya pues más visibilidad de cara a los Oscar, pero también en general, ¿no? O sea, si ya hay apoyo y se empieza a oír en prensa y demás, pues pase lo que pase, pues ya empiezas a generar más interés. Pero sí, porque es como comentabais, ¿no? En España ahora mismo hay un par de plataformas que tienen cortometrajes, pero tienes que ir a buscarlos con el nombre, porque si tú abres la plataforma no vas a encontrar cortometrajes de animación así de entrada, ¿no? Tiene que ser que alguien te lo haya recomendado, tú vayas a verlo o que seas un friki de la animación como nosotros, pero si no, pues el tema es los festivales. Y lo que sí que es verdad que yo he vivido es que la participación en festivales que no son solamente de animación, pero a lo mejor tienen una sección o incluso a veces seleccionan cortometrajes en una sección oficial, ¿no? Que está todo mezclado. Y yo sí que he notado, ¿no? Que mucha gente se te acerca luego y te dice, hoy no sabía que la animación fuera tan interesante o que se trata, ¿no? La gente sigue teniendo un poco la idea de que la animación es solo para familias o infantil y muchos se sorprenden, ¿no? Entonces, bueno, creo que poquito a poco también se va descubriendo que la animación es infinita, ¿no? Y que hay muchísima oferta de diferentes cosas. Sí, yo creo que no hay mucho para agregar a lo que comentaba Carmen, creo que acompaño eso. Creo que sí, sobre todo el tema de los públicos es complejo, los públicos bueno, la animación pensada para un público adulto sigue habiendo un lastre, una rémora obviamente de lo que es la animación en términos de industria y de mercado, que obviamente sigue siendo un medio muy dominado, al menos en Occidente, por la animación familiar, infantil, como decía Carmen. Entonces generar una audiencia para los contenidos que se producen. Bueno, yo puedo hablar de América Latina, ¿no? Que primero que la gente sepa que se produce animación de autor o de autora en América Latina, ya es un montón, y después que haya pantallas para eso, ya es otro desafío. En nuestro caso hemos, incluso, digo, más allá de los festivales, que claramente es como la salida más inmediata, después que haya pantallas en otros medios, es bastante más complejo. Entonces nosotros hemos buscado estrategias como hacer programas de cortos. Tenemos un programa que hicimos con mi productora que se llama Ojo Raro y con la coproductora, una de las coproductoras de Carne de Dios, con ese estudio que se llama Miradas Furtivas. Hicimos un programa de cortos realizado por feminidades y disidencias de la animación argentina y lo vamos mostrando en distintos lugares, también para que haya pantallas descentralizadas, digamos, ¿no? Que no sean circuitos solo en las grandes cadenas de cine, que es muy difícil mostrar cortometrajes. Entonces, bueno, buscar las vías para que haya cada vez más audiencias y más conciencia de que esto se está produciendo, de que hace mucho tiempo que existe, pero bueno, todavía es un proceso complejo el de llegar a ese público para que tengan acceso a estos contenidos. Y bueno, y después obviamente trabajar con distribuidoras. En nuestro caso estamos trabajando con Medio Distribution en la distribución del corto, y bueno, eso también buscar desde redes y plataformas opciones. Pero bueno, creo que las plataformas todavía eh, curiosamente tienen una deuda con el cortometraje, en particular con el cortometraje de animación. Las plataformas grandes de streaming, me parece que sigue habiendo una deuda con el cortometraje como formato, porque no lo estamos viendo. Y es llamativo, porque es un formato de consumo bastante rápido, podríamos decir, que uno a priori pensaría
que a las plataformas les debería interesar, pero me parece que todavía es muy incipiente eso y bueno, habrá que ver si en el futuro se ayornan un poco. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, a ver, es muy difícil que la gente vea cortos porque no tienen la costumbre, ¿sabes? Y entonces yo creo que estos cortos siento que, bueno, los ven los demás autores en los festivales, en los mismos años, porque ves un corto increíble y hablas de esto a un amigo y él no lo puede ver, no hay dónde encontrarlo, ¿sabes? Bueno, hay cosas en Movistar, pero ni todos tenemos Movistar ni están todos los cortos allí. Entonces, no hay un sitio donde puedas ver un corto. Y muchos de estos cortos, después de los festivales, pues no, simplemente no hay modo de verlos. Yo diría que quizás la mayoría. O lo pones en abierto y en YouTube o Vimeo, o no hay en realidad una plataforma que cuide bien los cortos. Entonces, hay una excepción. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué haría un Oscar? Pues lo haría mucho más visible, porque habría más interés y a lo mejor tampoco sería algo súper mainstream, pero por lo menos si alguien lo quiere ver, seguramente sería más fácil de encontrarlo y de tenerlo disponible. De hecho, hay una cosa, ahora que decís esto también, hay una cosa que a mí me llamó la atención en la campaña Goya, que bueno, sé que estamos hablando del Oscar, pero entiendo que es un poco parecido. Uno de los problemas que nos encontrábamos con prensa precisamente era que cuando hablábamos con la prensa, le mandábamos el corto, nos decía, sí, sí, muy bonito, pero no podemos publicar algo que la gente no puede ver, efectivamente, ¿no? Porque claro, no puedes poner una noticia, hay un corto estupendo que está nominado, ahora, por ejemplo, pues está la Lonely de los Oscar, pero no, tenéis que ir a los festivales, ¿no? O sea, no le puedes decir eso al público. Entonces, nos encontramos a veces incluso que habiendo voluntad de hacer difusión de nuestros trabajos, como no tenemos ese lugar donde la gente puede ir a verlo, pues al final se nos cierra también esa puerta, ¿no? Y en sus casos, en sus respectivos casos, con estas preselecciones que cada uno ha obtenido desde sus respectivos frentes, ¿han notado un mayor acercamiento del público, digamos, desde sus redes sociales, ya sea de sus respectivos estudios o personales, de que, oye, Patricio, ¿dónde puedo ver Carne de Dios? Carmen, ¿dónde puedo ver Amarradas? Bruno, Kafka's Doll. ¿Han sentido que hay un mayor interés, sobre todo después de lo que pasó el año pasado de Guillermo del Toro diciendo la animación es arte, y ha habido mucho más, pues, ese deseo de ver la animación como lo que es? Empezamos contigo, Patricio, si te parece. Dale, dale, para que no quede siempre Carmen ahí obligada a arrancar. En nuestro caso, sí, lo que sucedió también es que con la distribuidora, como parte de la campaña también, bueno, de visibilidad de la película, el día 12 de octubre la liberamos por el Día de la Resistencia Indígena, como lo llamamos aquí, bueno, allí creo que se llama Día de la Hispanidad. Liberamos la película durante, bueno, estas semanas, hasta el 31 hasta el 1 de noviembre, digamos. Y eso ayudó, obviamente, a que tuviera más difusión. Sí, sí, tuvo unos cuantos miles de vistas en estas 2 semanas. Lo levantaron en varios portales de animación y demás. Entonces, como parte de la estrategia, a veces liberar por alguna ocasión especial la película para que pueda ser vista por un público mucho más amplio, nos parece que es importante. Así que en ese sentido, digo, por un lado están las estrategias de difusión y por otro, obviamente, que sí hay a veces algunos acercamientos en relación a, bueno, a las cuestiones de prensa, ¿no? Obviamente la palabra Oscar sabemos que tracciona mucho, sin embargo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque obviamente no estamos nominados, sino que estamos recién en una situación de elegibilidad, ¿no? Entonces esto implica, como decía Carmen, estar en la long list, entonces tampoco es que uno puede estar diciendo que está nominado, ni mucho menos, porque es una etapa muy temprana, pero bueno, que es lo que sí, que ha sido el reconocimiento en todo caso es por haber obtenido algún galardón en un festival que nos habilita a ser elegibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es como una etapa muy temprana para hacer una difusión, al menos hasta el shortlist, desde el lugar vinculado con la academia, pero sí que es importante que todas estas instancias, sobre todo la de los festivales, ¿no?
porque ganar un premio en un festival igual es un reconocimiento muy importante, entonces o una selección en un festival internacional y demás. Entonces todo eso tracciona en mayor o menor medida para que la película de a poco vaya generando eso, un público interesado y después lo que decía Carmen, ¿no? La importancia de que eventualmente haya medios en los cuales ese público interesado pueda acceder a la película que no sean únicamente festivales, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto de estrategias que, bueno, cada proyecto por sus características o por sus estrategias de distribución tendrá que encontrar la manera de llegar a un mayor público en la medida de lo posible y de los intereses también de cada autor o cada autora, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, pues nosotros no hemos hecho ninguna promoción del hecho de estar en la longlist. No sé si lo haremos en algún momento, pero deberíamos. Así que bueno, no hemos sentido ningún impacto. Lo que sí creo que, bueno, obviamente está en festivales y vas ganando más interés, generando más interés, pero sí lo que he sentido es que en festivales en España hay algunos que mientras estás seleccionado, pues te lo ponen una semana o dos en Filmin y eso ha funcionado bastante. Me han llegado comentarios de amigos con quien no tengo contacto hace tiempo y que no sabían que iba a estar y que lo han encontrado de algún modo y que lo han visto. Entonces eso lo he sentido bastante, que llega a más gente que no te sigue y que termina viéndolo y eso está bien. Eso está bien. Es poner lo que hablábamos, es darle más visibilidad de todas las formas que podamos, ¿no? Sí, nosotros de todas maneras también creo que es importante en qué momento te llega esta preselección, ¿no? Porque no es lo mismo que te llegue al final de todo el recorrido de festivales que te llegue al principio, ¿no? Que te empuja mucho más y que entiendo que te abre más selecciones y demás. Eso también, ¿no? Marca un poquito el impacto. Bueno, en nuestro caso tampoco hemos notado un impacto enorme. Yo creo que eh, tampoco se ha hecho, o sea, yo creo que muy poca gente sabe que estamos preseleccionados para los Oscar. Y bueno, la gente al final se va enterando un poco de lo que publicamos del circuito y no tanto de esto, pero sí que es verdad que en nuestro caso Animayo, que es el festival que nos ha calificado, está haciendo un trabajo brutal y justo ahora se están haciendo una ruta por Estados Unidos. Me mandó el otro día Damián, el director, han estado en Lightbox en Pasadena haciendo una proyección especial de los ganadores de Animayo. Entonces, él sí que me consta que está haciendo esta labor, ¿no? Entonces, pues, bueno, para todos los cortometrajes que hemos estado ahí, pues claro, es una ayuda increíble, ¿no? Y bueno, al final ellos lo hacen porque evidentemente les da prestigio a su festival, pero es algo que ganamos todos. Y pues oye, yo la verdad que no me lo esperaba y no era consciente de que hay festivales que hacen este apoyo, pero la verdad es que pues es estupendo. Así que eso es lo que haremos y luego ya si pasamos a shortlist, ahí ya sí que habrá que, que hacer algo un poquito más, pero es verdad que ahora, como decía Patricio, ¿no? Bueno, estamos como un poco al principio del camino y no gastamos las balas, que tenemos poco presupuesto y bueno, pues si la cosa sigue adelante, pues entonces ya se empiezan a valorar otras, ¿no? Estrategias de promoción, pero ahora mismo es como, bueno, vamos a reservarnos a ver qué pasa. Hablando de balas y de estrategias, qué bueno que lo tocas, porque precisamente el año pasado, Joao González, director de Ace Merchants, que finalmente estuvo nominado al Oscar, nos comentó de que él contó con el respaldo de un estratega para llevar toda la campaña y demás. Ustedes no sé si han considerado o si hasta ahora han llevado algo que les diga, vamos a aplicar para estos festivales, vamos a aplicar por la vía del estreno, después cómo podemos hacer o cómo lo han manejado hasta ahora. Y en caso también de llegar a la shortlist, ¿pensarían también, considerarían una estratega?
Bueno, empiezo. Bueno, yo creo que sí, en el caso de entrar en una shortlist, pues sí, yo creo que habría que hacer algo más serio. Pero hasta el momento no, hasta el momento pues vamos un poco con la marea y si nos seleccionan genial, si no, no. Pero no, es que al final es un corto, no hay, tampoco tenemos presupuesto de promoción. No, ya. Yo la distribución siempre bueno, la hago con distribuidora porque no quiero meter la pata, básicamente, ¿no? Después de todo el trabajo de todo el equipo, no quiero mandar a un festival y perderme otro que sea más importante y todo eso, así que siempre trabajo con una distribuidora, pero la distribuidora tiene como una estrategia de cara a festivales, ¿no? Y sí que, bueno, guarda algunos estrenos, o sea, ellos sí que tienen en cuenta eso. De cara a los Oscar, cuando estuvimos con Roberto, sí que estuvimos trabajando con una agencia ya especializada en Estados Unidos. Bueno, porque la Comunidad de Madrid tiene un programa de apoyo a los Oscar y entonces pues tiene esa posibilidad y esa colaboración y además también el ICEX, que es digamos la parte de industria de cara al exterior, pues también, ¿no? Tenía un presupuesto y, bueno, aprovechamos la oportunidad y bueno, pues al final trabajamos con una agencia que está especializada en eso, porque sí que es verdad que son estrategias diferentes y que hay que saber cosas diferentes. Así que yo en eso sí que me pongo siempre en manos de los que saben, porque yo cuando termino el corto ya, ya no sé nada más de lo que pasa a partir de entonces. Pero sí que creo que es importante. Sí, en nuestro caso aún nada, evaluando posibilidades, pero también haciendo mucho trabajo junto con la distribuidora, de difusión dentro de lo posible en- en prensa, también a nivel institucional, ¿no? Obviamente que también en América Latina hay menor cantidad de antecedentes y en ese sentido también hay que hacer como un trabajo un poco de educación en términos de formación, digamos, en términos institucionales y de prensa también, porque, bueno, generalmente las campañas están, bueno, la prensa y las instituciones están muy abocadas a lo que es el largometraje extranjero, ¿no? Entonces, incluso desde las propias academias de Argentina y demás, hemos estado articulando un diálogo, porque, bueno, también nos parece importante como antecedente, ¿no? Que se sepa que el cortometraje de animación también es un potencial, nada, nominado esta clase de reconocimientos y teniendo también el antecedente de lo que sucedió en Chile ya en 2 ocasiones, entonces es importante porque quizás hasta hace unos años se pensaba que la única manera posible de acceder a esta instancia era a través del largometraje extranjero, ¿no? Entonces, también nos parece importante el hacerlo por un tema esto de formación, ¿no? Que se sepa que también el corto, y en particular el corto de animación, porque generalmente los cortos de animación, al menos en Argentina, tienen un alcance que quizás los cortos de live action, de ficción en vivo, no tienen, bueno, por las propias características del corto de animación que generalmente, bueno, tienen otro tipo de alcance en festivales y demás, que bueno, por muchos motivos que no vamos a poner a discutir ahora, pero sí creo que hay algo ahí en relación a la animación, que es un lenguaje que tiene otro tipo de llegada, que a veces live action se queda como más en lo coyuntural y en lo estrictamente particular de cada lugar, de cada idiosincrasia, y bueno, la animación a veces puede llegar a otros lugares en términos de su potencial de universal, ¿no? Entre comillas, universal, obviamente. Pero bueno, por lo pronto, sí, un trabajo más así puntilloso de comunicación, pero esperando a ver, como decía Bruno, si después se llega al shortlist, recién ahí, bueno, se activa otro tipo de campaña más intensa, ¿no? Les quiero hacer una pregunta quizá, no sé, polémica, complicada, no sé, porque muchas veces cuando ya estamos ahí en el Oscar, la gente empieza a decir, no, pues esta película tiene buena dirección, tiene buena actuación, tiene buen guión y demás.
pero muchas veces con la animación y sobre todo con el cortometraje, la gente no sabe hacia dónde voltear. En su caso, ¿ustedes cómo creen que se debe medir la calidad de un corto animado? ¿Qué creen que la gente debería ver, prestar especial atención? Qué pregunta más complicada. Yo me tiro a la piscina, la primera, y para mí la animación es una forma de contar historias y para mí lo más importante es que me emocione en algún sentido, ¿no? Que me remueva, que me haga pensar algo de esto, ¿no? Porque si solamente me da gusto visual, no, para mí no es una película, ¿no? Entonces... o sea, y no hablo de una narrativa clásica y no hablo de eso, de ser algo como... Pero sí que, ¿no? Al final, para mí todo el cine es eso, ¿no? Tiene que emocionar o tiene que mover al espectador. Y luego es que también cada uno tiene sus parámetros, ¿no? Como en todos los sitios. Entonces, por eso es tan complicado. Y a mí una de las cosas que más me maravilla es que a mí una cosa me puede parecer maravillosa y al de al lado le parece horrible y viceversa, ¿no? Y esto es también lo bonito que tiene. Y en animación creo que es todavía más acentuado, ¿no? Precisamente por la libertad que hay en las propuestas, tanto formalmente como de contenido, ¿no? Pero bueno, sí, al final yo busco que algo me emocione y que algo me interese. Y puede ser de muchas formas, en verdad. Y bueno, sí que es verdad que tengo mucho en cuenta un poco, digamos, el diseño de producción, ¿no? O sea, el, la inteligencia, ¿no? En aplicar los recursos o si se ha encontrado una forma de hacer algo con animación que realmente aporte un valor añadido, ¿no? Y que digas, es que esto no tiene sentido si no es en animación. Eso para mí es un premio, ¿no? Especialmente. Bruno, Patricio, ¿quién continúa? Bueno, bueno, estoy de acuerdo. Creo que los parámetros van a ser distintos para cada miembro votante y que, a ver, yo para mí tengo que conectar con un corto y bueno, normalmente siempre es la historia y, y voy más por cosas narrativas personalmente y al ser narrativo no quiere decir que tenga que ser tradicional o eso, pero voy más con historias y no tanto con cosas experimentales, por ejemplo, pero eso soy yo. A lo mejor hay un miembro de la academia que conecta mucho más con algo experimental o abstracto y entonces yo creo que no hay un parámetro que deberías seguir o una pauta que deberías darle a los académicos, valora esto, esto, esto. Al final tienes que conectar con la pieza y eso es lo importante. Sí, concuerdo, es sobre todo una experiencia cinematográfica y en todo caso, sí, ver cómo convive la relación entre forma y contenido, ¿no? Y esto que decía Carmen de una forma inteligente en términos eh, de propuesta estética, de la relación entre el discurso, entre la forma en que ese discurso se materializa, ¿no? Y sobre todo cómo uno es afectado por una película, ¿no? Esto de que en definitiva tiene que ser una experiencia emocional también, ¿no? Que no quede solamente en una cuestión virtuosa desde lo estético y que no haya realmente un efecto en términos emocionales sobre la audiencia y creo que a la larga eso es lo que termina pesando más. Cómo somos atravesados emocionalmente, cómo una película nos afecta, ¿no? Y cómo resuena después en términos eh, obviamente emocionales, pero también intelectuales, y qué discusiones abre a posteriori la película, ¿no? Después, cuando terminamos de ver un corto, si queremos volver a verlo o no, ¿no? A mí siempre me gustan las películas que me dan ganas de volver a verlas, que me dejan con inquietud, con preguntas. Y en ese sentido creo que para mí es algo central eso, ¿no? Que una película nos deje con una discusión después de verla, que abra un diálogo después de verla y que nos dé ganas de repetir ese visionado. Casi para terminar,
quiero recordar que, bueno, han estado en los últimos años, hemos visto en el Oscar, ya sea como nominados o como ganadores, Historia de un oso de Chile, también Bestia de Chile, El Limpia Parabrisas de España y Ice Merchants de Portugal. Tomando esto en cuenta y también otras iniciativas que se ven en el mundo, me viene a la cabeza Animagiros, que recientemente dedicó una selección a toda Iberoamérica. ¿Se puede pensar que nuestra región sea una potencia en el Oscar, tal y como a veces vemos a Japón en el terreno del largometraje o a Francia en el largometraje animado? Bueno, no sé, ojalá. Yo creo que todavía es un camino incipiente, ¿no? Pero al menos en Latinoamérica, que es el territorio en el que yo me muevo, creo que hay una suerte de, no sé si diría estallido porque me parece mucho, pero sí que ha habido un cambio sustancial en términos de producción por muchos motivos, que tampoco creo que alcance acá la discusión para adentrarnos en eso, pero sí creo que hay mucha más producción que hace unos años, y no porque haya un correlato directo entre los recursos económicos o los apoyos institucionales o los fondos públicos, sino más bien por una insistencia de los autores por producir contenido animado y porque la animación como lenguaje y como medio ha crecido exponencialmente a nivel mundial, porque está en todos lados hoy la animación, no es el medio que era hace 20 años, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, es una oportunidad quizás en términos regionales que, que se avance en ese camino, porque sí creo que en Latinoamérica hay un montón de historias y de voces que no han sido escuchadas durante mucho tiempo y que en algunos casos han sido directamente silenciadas. Y por eso es muy importante en estos momentos que haya cada vez voces más diversas. Y creo que América Latina en ese sentido está dando un ejemplo de esa diversidad y ojalá que eso se profundice. Bueno, yo hablaré un poco de Portugal, dejaré España para Carmen. Ah, en Portugal, bueno, es una pregunta complicada porque tuvimos nuestros dos primeros largos el año pasado, que no teníamos ninguno. Entonces, la financiación en Portugal para largos es a cada 2 años y bueno, desde las dos películas que han estrenado el año pasado ya se han apoyado tres más que están, bueno, una este año que estará muy en el inicio y dos que están en preproducción, supongo. Entonces, claro, no hay mucha cosa, pero bueno, a ver, con una es suficiente, ¿no? Para ir a los Oscars, vamos, nunca se sabe, ¿no? Miremos la historia del oso, ¿no? No había tanta cosa y llegó a los Oscars y ganó. Así que no sé, bueno, también se están haciendo más en Portugal coproducciones con otros países minoritarias, entonces también tenemos un par de largos más, por lo menos. A ver, del año pasado teníamos el Interdito a perros italianos, que es una coproducción con Portugal. También este año The Shot the Piano Player, que también está con Portugal. Entonces, bueno, se van haciendo más cosas y nunca se sabe. Sí, yo creo que en España también, ¿no? Está habiendo, aunque yo tengo la sensación de que estamos un poco más a la zaga que otros países, eso, ¿no? Como Brasil o... Pero ahora estaba ahí recapitulando mientras hablaba a mis compañeros, en verdad sí que hemos tenido, por ejemplo, largometrajes este año. En España ha sido histórico, ¿no? Bueno, pasamos de un año en el que tuvimos nada más que una peli, un largometraje en los Goya, que fue la gallina turuleca, ahora que hemos tenido además, y lo que más me alegra a mí es que hemos tenido proyectos muy artísticos, ¿no? Y eso, ¿no? Muy independientes, ¿no? Y tenemos, pues bueno, desde Robot Dreams, que me parece una preciosidad, hasta Dispararon al pianista, El sueño de la sultana, que me parece una maravilla que se haya producido una película así en España. Hubiera dicho que era imposible antes de conocer ese proyecto. O bueno, la de Unicorn Wars, que también, ¿no? Ha sido un poco una revolución
y es un nuevo tipo de cine que pensábamos que no podíamos hacer. Así que yo creo que ha abierto ahí una brecha para eso, más proyectos de otro tipo y ya no solamente de animación familiar, que no tengo nada en contra de la animación familiar, no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero sí que eso, ¿no? Creo que tenemos que abrir la mirada porque eso tiene cabida, pero lo otro también tiene que tener cabida, ¿no? Y bueno, sí que creo que hemos tenido ahí también un florecimiento que espero que siga, ¿no? Esperemos a ver. Y ahora sí, para terminar, última pregunta. Me queda claro por lo que hablamos al principio que absolutamente nadie de aquí le haría el feo al Oscar, pero también creo y creo que todos estaremos de acuerdo de que los premios siempre son relativos. Bruno se me Bruno fue. le ha hecho el feo, le ha hecho el feo al Oscar. Sí, sí. Bruno, no huyas de la pregunta. Bueno, pues seguimos aquí. De que sí, los premios siempre son relativos y cuáles dirían ustedes que hasta ahora sus respectivos cortometrajes es el mayor premio que les ha dejado. Patricio, ¿empiezas tú? ¿Quieres? Ok, sí, o sea, perdón, la pregunta es, de los cortos que hemos hecho, ¿cuál es el mejor premio que hemos recibido? El O mayor premio que has recibido, la mayor el alegría o mayor premio. satisfacción que has recibido con tu cortometraje. Con este cortometraje en particular. Y yo creo que el recibir, no sé, las palabras, puntualmente te diría que en una proyección, después de una proyección se me acercó una estudiante, una chica de Bolivia que estaba como arrancando su carrera con muchas dificultades y se me acercó y me pidió un abrazo y me agradeció por poner sobre el tapete los temas que estamos poniendo en Carne de Dios. Y también en Brasil me pasó que un espectador que me dijo que él era cristiano y que sin embargo agradecía que la película eh, hablara de lo que estaba hablando y de la manera en que lo hace. Yo creo que ha sido la devolución del público, de esto, pequeños detalles de gente que se te acerca y te hace como un comentario muy sentido sobre la película y a mí me conmueven esas cosas, por eso insisto, los diálogos que puede abrir, los debates, los diálogos y las emociones que puede abrir una película. Entonces, quizás las recompensas son muy diminutas y pueden parecer como, eh, en ese sentido, no muy rimbombantes ni de gran escala, pero a mí lo que más me conmueve son esas devoluciones, cuando se me acerca alguien y me dice, tu película me tocó de una manera particular y te agradezco. Eso para mí es lo más conmovedor siempre. No sé si escuchaste la pregunta, Bruno. Sí, sí, Bueno, para este corto en específico, ¿verdad? sí, con tu mayor satisfacción. A ver, la verdad es que ha tenido un recorrido bastante propio este corto y a mí lo que me gusta es que sea seleccionado porque ahí la gente ya lo ve. A ver, un premio a lo mejor te genera más interés, pero bueno, lo importante es que la gente lo vea. Pero yo creo que lo más interesante ha sido descubrir un poco, bueno, lo, cuál es el público del corto, porque uno tiene algo en la cabeza y con este corto pues ha sido muy raro porque ha sido no solo seleccionado, pero premiado en festivales de terror y en festivales infantiles. Entonces es como, es muy raro verlo, pero a la vez, bueno, es curioso y bueno, está bien que llegue a dos públicos tan opuestos. Y yo diré, este corto, el proceso de hacerlo ha sido mi premio. Y bueno, porque ha sido mi terapia personal y también porque me ha permitido, bueno, he crecido mucho como, no sé, como artista, por decirlo de algún modo. He explorado cosas y me ha servido mucho.
Y luego, bueno, bueno, lo que dicen los compañeros, ¿no? O sea, el que se te acerque a alguien y esto es lo más increíble del mundo. O sea, es como devolver, para mí ha sido un poco como devolver, salvando las distancias, ¿no? Cuando yo tenía 20 y pocos años y estaba muy perdida en el mundo y vi cierto tipo de cine que me cambió la vida, porque me vi reflejada y no me sentí tan extraña y tan sola, pues devolver un poco eso es como a lo que aspiro, ¿no? Y luego tengo una anécdota que además como es reciente, pues la tengo muy fresca y me parece uno de los momentos más bonitos que he vivido. Y es que, bueno, tuve que ir a un festival con mis hijos porque, bueno, mi marido tenía un problema de salud, me fui sola con los niños, que fue como, Dios mío, a ver qué pasa, porque es la primera vez y la única que he hecho esto, y nos dieron un premio. Y entonces, bueno, tengo mellizos de 4 años, entonces subí arriba con mis hijos porque no los podía dejar solos en el patio. Y bueno, mis hijos empezaron a hacer la croqueta en el escenario, los presentadores también fueron muy graciosos y bueno, fue un momento divertido, pero en ese momento me di cuenta que era la primera vez que mis hijos, o sea, mis hijos sufren que yo me vaya a los festivales, ¿no? Y era la primera vez que ellos estaban participando y fue muy bonito estar con ellos ahí y decirles, darle las gracias, ¿no? Les di las gracias por inspirarme, no solo para hacer este corto, sino por inspirarme cada día, ¿no? En la vida. Y fue un momento muy bonito en el que ellos, pese a lo pequeñitos que son, los vi emocionados y que entendían, ¿no? Lo que estaba pasando. Y la verdad que fue inolvidable. Bueno, pues de nueva cuenta quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado en esta mesa, desearles obviamente la mejor de las suertes en este camino que sigue. Sobra decir que tanto ustedes tres como los demás que nos están representando son ganadores y ojalá se venga la estatuilla para acá que la recibiremos con los brazos abiertos.